Muy buenas tardes, mochuelos. Bienvenidos una vez más a una de nuestras grandes entrevistas. Esta vez os traemos nada más y nada menos que a Enric, mejor conocido como Filoadictos, el referente por antonomasia de filosofía en YouTube y además un grande a la hora de poder explicar conceptos tan difíciles como son la filosofía para un público tan ameno. Así que sin más, vamos a comenzar con esta entrevista que yo tenía tantísimas ganas de poder hacer con esta gran persona. Así que sin más, empecemos. Muy buenas tardes, Enric. Hola, buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por esa presentación. Nada, hombre, faltaría más. Bueno, pues cuéntanos, buen hombre, ¿quién se esconde detrás de Filoadictos y cómo es el proyecto? ¿Quién eres? Es como una pregunta muy chunga para hacerle a un filósofo, ¿eh? Nos podemos quedar en esta pregunta todo el rato. Nada, a ver, ¿quién soy? Bueno, me llamo Enric, estoy casado, soy padre de una hija, soy filósofo y pues podría decirse, supongo, que soy youtuber también, ¿no? O sea, me dedico un poquito a la divulgación de la filosofía en YouTube y nada, pues ese soy yo, más o menos, ¿no? De modo superficial, digamos. Fabuloso, una buena introducción. Y cuéntanos, ¿cómo empezó el proyecto? Es decir, ¿qué te llevó a hacer Filoadictos? Mira, pues yo empecé en octubre de 2016, que esto era, fue un periodo en el que yo había terminado el grado en 2015 y había hecho el máster, o sea, hice un máster en filosofía política en Barcelona, en la Pompeu Fabra, del 2015 al 2016. Y justo al terminar, digamos, como que mi idea era ya empezar directamente con el doctorado, pero no terminaba de encontrar el tema, no terminaba de encontrar el director, no terminaba de estar a gusto con esa decisión, ¿no? Y al mismo tiempo tenía como esa inquietud de querer divulgar, de querer explicar la filosofía, y yo en ese entonces era muy seguidor de un canal de YouTube que no sé si lo conocerás o no sé si lo conocerán los que nos están escuchando, que es Game Theory. ¿Te suena? Sí me suena haberlo oído, pero si me dieras un poco más de detalle. Sí, es un canal de un tipo, de un americano que se llama MatPat, creo, que lo que hace es explicar como conceptos científicos, matemáticos, temas así como teorías y tal, pero a partir de los videojuegos. Y luego tiene también otro canal que es como Film Theory, que hace lo mismo, pero con películas, ¿no? Por ejemplo, tiene un vídeo explicando con el Assassin's Creed, no sé si has jugado al Assassin's Creed alguna vez. Me encantan esos videojuegos. Además, son un referente enorme para la historia y para la ciencia Exacto, ficción. exacto. Pues tú sabes que en el Assassin's Creed está lo que se llama el salto del águila, ¿no? Que tú con tu Efectivamente. personaje te subes hasta lo más alto de todo y Sí, desde ahí sí. te tiras como en plancha y caes de espaldas o no sé qué, ¿no? Entonces él tiene un vídeo explicando que, pues dice, pues es que si calculamos la velocidad a la que está cayendo no sé qué, te sale que la gravedad en el mundo de Assassin's Creed es mucho mayor que la gravedad en nuestro mundo. Y entonces dice, entonces sería imposible que la gente se tuviera en pie porque esa gravedad tan fuerte los chafaría contra el suelo, no habría edificios. Entonces, como cosas como muy locas, pero para explicarte conceptos muy, muy concretos de ciencia, etcétera, a partir de los videojuegos. Y yo era como súper seguidor, era muy fan, ahora ya no tanto porque no tengo tiempo, pero y en ese entonces como que me nació la idea de, oye, ¿y si haces algo parecido? No exactamente igual, porque yo no tenía los conocimientos técnicos de animación, edición que tiene él, pero ¿y si haces algo parecido, pero con filosofía? Y no sé, lo tenía ahí como en la cabeza, Entiendo, le iba entiendo. dando el run run y tal, hasta de que dije, mira, voy a aparcar lo del doctorado, que no lo tengo para nada claro, y me voy a lanzar en cambio con esto, que sí que me ilusiona más, me motiva más, y me lancé. En octubre, pues empecé. Parece que dejar doctorados es un clásico. Y la verdad es que tú dices Sí. una idea muy buena. Y cuéntanos, la verdad es que ha sido muy interesante. No me imaginaba que hubieras tenido ese referente. Y la verdad es que ahora parece que tiene como más sentido. Pero cuando empezaste en YouTube, ¿encontraste alguna dificultad? Es decir, ¿cómo fueron tus inicios a la hora de empezar todo esto? Pues realmente yo creo que, no sé si la experiencia es la misma para todo el mundo, pero para mí los inicios en YouTube fueron realmente bastante tranquilos. O sea, no como, bueno, del canal, tú empiezas, sacas un vídeo,
lo ve una persona que es tu madre, ¿no? Bueno, gracias, mamá, al menos por verlo y darle like y tal. Sacas otro vídeo, lo ven 2 personas, que es tu padre, ¿no? Además, sacas 3 vídeos, ya lo ve un poco más de gente, entonces empiezas a tener, tienes 10 suscriptores, o sea, como muy, muy tranquilo, ¿no? Sí que recuerdo, por ejemplo, tuve mi primer hater bastante pronto y eso fue un shock, porque claro, es una persona que está ahí esperando a que tú saques vídeo para echar su mierdecilla, ¿no? Y cuando tú tienes 10 suscriptores, pues tener ahí a un hater empeñado en socavar tu ánimo, pues como que es un poco pesado. Pero en general fue bastante tranquilo. La cosa se disparó un poquito más con un vídeo que hice, no sé si te acordarás o no sé si lo habrás visto, se titula Juan Ramón Rayo y el canibalismo voluntario. Ay, sí, ese creo, de hecho, me tienes que recordar un poco el vídeo, pero ese creo que fue de los primeros que conocí de ti. Pues mira, es que por ese vídeo me conoció mucha gente, porque es un vídeo en el que no es tampoco un vídeo de filosofía, es más un vídeo de cachondeo con trasfondo filosófico, pero en el que con un amigo explico como una pequeña travesura de universidad, que es que cuando estábamos de exámenes y nos aburríamos, pues fuimos al blog de Juan Ramón Rayo, que es un economista liberal muy famoso en España y muy crack, de decirlo, o sea, tiene todo mi respeto intelectual, y nos pusimos como a trolear un poquito a la gente en los comentarios. Y básicamente nuestro troleo consistió en argumentar que el liberalismo implicaba que tenía que permitirse el canibalismo voluntario entre personas que libremente así lo consintieran, ¿no? Y entonces simplemente pues explicábamos eso y explicábamos un poco el troleo con la gente que se lo tomó en serio y tal. Y claro, como yo titulé ese vídeo Juan Ramón Rayo y el canibalismo voluntario, pues me empezó a llegar como muchísima gente que era fans de Rayo y me empezaron, ese vídeo me lo machacaron un montón, era el que más dislikes tenía. Y claro, a partir de ahí empezó a llegarme bastante más gente. O sea, ese fue como el primer boom pequeño, porque fue un boom pequeño, pero relativamente hablando era grande en comparación con lo que había tenido hasta entonces. Pero digamos como que ese fue el primer, el primer boom que rompió un poco la tranquilidad del canal, ¿no? Pero por Vale, lo pues demás, todo muy tranquilo, la verdad. inicios muy interesantes. Con 10 suscriptores, el primer hater y conocido por el canibalismo, Sí, como Dios manda. exacto. Todo muy Sí, sí. interesante. Bueno, y en tu tránsito de YouTube, que ya por lo que vemos ya tienes una larga experiencia y yo ya he visto varios de tus vídeos, ¿qué es lo que más te ha gustado de este mundillo y qué crees que a lo mejor te ha incomodado bastante? Es decir, de YouTube, ¿qué crees que está bien y qué crees que se puede mejorar? O sea, yo creo que una de las mejores cosas de YouTube es el alcance y la exposición que te permite, ¿no? O sea, realmente si tú sabes moverte en YouTube, si tú conoces los truquillos, puedes realmente llegar a la gente que está interesada en ver tu contenido aún sin saberlo, ¿no? O sea, YouTube en ese sentido, si tú pones de tu parte, sabe hacer bastante buen trabajo, ¿no? Y eso está muy bien, o sea, el alcance que te da. Luego el apoyo que recibes de la gente es increíble, o sea, el apoyo que yo tengo de parte de muchísimos seguidores que es como incondicional, que es gente que está ahí, que se ve todos tus vídeos, que comenta siempre, que siempre tiene una palabra positiva, que incluso cuando discrepa en algo, pues sabe expresar su discrepancia de modo respetuoso y tal, eso a mí me parece impagable, ¿no? O sea, que YouTube te permita encontrarte con esas personas. Luego, claro, bueno, una cosa muy buena también es la libertad que te da, ¿no? O sea, porque tú realmente, hasta cierto punto, porque luego también tu audiencia influye mucho, pero hasta cierto punto tú eres dueño de tu contenido, tú eres dueño de el ritmo que le quieres dar a tu canal, tú eres dueño de si, pues ahora no quiero publicar, no publico, si quiero pasarme 2 semanas, 3, un mes, pues un poco desconectado lo hago, ¿no? O sea, no tienes como, tienes esa presión, pero no es como algo que, como algo demasiado pesado, ¿no? Luego, eso sería lo bueno. Luego lo malo es que, obviamente, también ese alcance
te expone a que te encuentren personas que no sé, que les produces un cortocircuito neuronal y se quedan obsesionados contigo y con tu contenido y pues en cada vídeo van echando ahí su negatividad y su toxicidad, ¿no? Y luego también ahí está lo negativo de YouTube, que yo creo que como empresa es muy poco transparente, no, es muy celoso de sus secretos, de su... O sea, a veces hay como que arrancarle los secretos a YouTube, ¿no? O sea, él no te los va a decir. Ahora parece que está empezando como a cambiar un poco las cosas, pero hasta hace poco tenías que arrancarle los secretos, ¿no? O sea, tenías que adivinar pues que hay palabras que están prohibidas, que tú ni siquiera puedes decir porque entonces te las detecta el algoritmo o lo que sea y ese vídeo queda baneado, que hay temas de los que no puedes hablar porque entonces no te monetizan, como todas esas cosas que YouTube no explica. Luego es muy poco, a mí me parece que YouTube cuida muy poco al creador individual, ¿no? Al creador particular. Y en cambio les da prácticamente todas las facilidades a las empresas, ¿no? A las grandes cadenas de televisión. Y en cambio al creador individual, al menos hasta hace poco, ahora dicen que están intentando cambiarlo. Yo quiero verlo todavía, no quiero verlo. Pues que al creador individual como que no, las facilidades para nada, ¿no? Y luego, bueno, hay diversos problemas que por suerte a mí no, de momento no me han tocado, que a veces parece como que para YouTube entras en una lista negra y entonces ya todos tus vídeos desmonetizados directamente, ¿no? Sin ningún motivo. Luego también hay una cosa, lo más absurdo en YouTube ahora mismo es el tema del Content ID y el copyright, que no existe, no tienen un sistema justo realmente para dirimir las disputas sobre copyright, porque pongamos que, por ejemplo, yo utilizo lo que sea, me da igual, o sea, yo utilizo un clip de un tercero, pero con fines educativos, que eso está, en principio está permitido porque es fair use, pero si el otro lo ve, me puede hacer un reclamo de copyright, quedarse con absolutamente todos los ingresos de mi vídeo, aunque su clip salga un segundo del vídeo, se puede quedar con todos los ingresos y además yo, como perjudicado, no tengo una parte imparcial a la que apelar, ¿sí? O sea, yo le envío mi reclamación a la misma persona que es la que me ha puesto ese reclamo por Content ID, ¿no? Entonces es como no sirve de nada, ¿no? Porque si él ya te lo ha puesto, pues es que por mucho que le digas, no va a cambiar de opinión, ¿no? Necesitas que haya una tercera persona imparcial que pueda juzgar si tu uso es legítimo o no es legítimo, ¿no? Y eso son como cositas que, a mi juicio, fallan, que llevan ya muchos años fallando y que todavía YouTube tendría que arreglar. Sobre eso, realmente no eres el primer youtuber que ya habla un poco de ese tema. Lo que pasa es que a veces parece que tenemos que mantener mucho esa corrección política y a veces hay cosillas que quedan un poco en el aire. Y lo digo, por ejemplo, en nuestro caso, que somos gente recién empezada en YouTube, pero que somos conscientes un poco de ese tipo de problemillas. Pero bueno, como se dice, de momento más vale malo conocido que bueno por conocer. Sí, exacto. Y bueno, ya habiendo visto un poco la transparencia de YouTube, estaría muy interesante que nos comentaras, cuando tú te levantas por la mañana, cómo te brillan las ideas para hacer tus grandiosos vídeos. ¿Cómo sacas la inspiración para poder tener esa creatividad? Pues mira, la verdad es que yo tengo como una hoja en la que tengo apuntadas como todas las ideas que voy teniendo y ahí me apunto y a veces pues me vienen 2, 3 ideas y digo, vale, pues las apunto, ¿no? Y luego nunca las hago o luego las descarto o luego a lo mejor tardo medio año en hacerlas, ¿no? O sea, me acuerdo de una vez que hice un vídeo explicando el libro De Ánima de Aristóteles. Y en ese libro hay un texto como muy, muy curioso
Ujú. muy difícil de entender, que es sobre el intelecto agente, y yo en el vídeo dije, bueno, alguna vez ya haré un vídeo sobre esto, no sé qué, y tardé como medio año en hacer el vídeo sobre eso, ¿no? O sea, como que yo voy teniendo Vaya. como mis ideas, también a veces a partir de las cosas que leo, de filosofía, pues tengo mis ideas, las apunto, y luego, pues, según me apetece o según veo que me viene más inspiración para que me apetece más tratar ese tema, pues me lanzo o queda ahí olvidado, ¿no? Ujú. Entonces es un poquito, no tengo un método, digamos, riguroso y tal, sino que es un poquito lo que me apetezca, ¿no? Muy interesante. Y bueno, ¿crees que cuentas como la tuya, con todo ese empeño y ese amor que le pones, y todo el movimiento que está empezando a ver con cuentas y más, gente que le dedica a la filosofía, crees que estáis consiguiendo de que la gente cambie un poco la noción que tiene de la misma, tanto a nivel social como a nivel educativo? Yo quiero pensar que sí, que al menos estamos, como mínimo estamos como empujando en esa dirección, ¿no? Y cuantos más empujemos, pues más lejos vamos a llegar y más rápido, ¿no? Yo recibo muchos mensajes de gente que me dice, ostras, a mí la filosofía no me gustaba nada, pero ha sido conocer tu canal y de repente descubrir que es una disciplina apasionante. O mi profesor lo explica fatal y siempre he odiado la filosofía porque no la explica bien, pero te acabo de descubrir y veo que realmente pues, es lo que me apasiona o realmente es súper interesante. Entonces, en ese sentido, a mí estos mensajes, como te puedes imaginar, me animan muchísimo, ¿no? Y me hacen pensar que efectivamente algo estoy haciendo yo en concreto y en general todos los que nos dedicamos a esto estamos haciendo, ¿no? Genial. Grandes palabras. Más de una persona hubiera agradecido un tipo de profesor de ese tipo. Sí, me lo dicen bastante. Sí. Y Es que bueno, el ya profesor antes, hace mucho, ¿eh? Hace mucho. ujú. Y bueno, antes de pasar a la siguiente parte, me encantaría que nos comentaras, según tú y tu criterio personal, qué es lo que más te ha hecho conectar con la audiencia. Es decir, que tú puedas transmitir Mm. toda esa energía de la que todo el mundo habla a la hora de hablar de un tema que incluso para algunas personas al principio pueda parecer aburrido. Mm. Yo creo, o sea, por una parte es el humor, ¿No falla? siempre intento encontrarle algún punto de humor, aunque sea súper absurdo. A mí me encanta este humor como muy absurdo. Eh, entonces yo creo que por un lado es el humor, ¿no? Yo creo que con la risa las cosas entran mucho mejor y entiendes mucho mejor algo que te entretiene o algo que te divierte. Y por otro lado, supongo que es que de todo lo que hablo me apasiona, ¿no? Entonces, quieras que no, supongo que algo de eso se nota y algo de eso se transmite. Al menos mi experiencia en la universidad o en el colegio ha sido siempre esa, que cuando tú tienes un profesor que realmente notas que cuando te está explicando está vibrando con lo que te está explicando, que realmente él eh, está apasionado por lo que está explicando, pues como que eso te transmite, esa vibración te llega a ti y te pones tú también como a vibrar con eso que te explica, ¿no? Por eso te decía que el profesor es como súper importante, ¿no? Y yo creo que muchas de las personas que hemos acabado pues estudiando filosofía y tal, ha sido porque nos hemos encontrado con alguien que nos ha transmitido esa pasión porque él ya la tenía, ¿no? Entonces yo supongo que, o al menos lo intento, transmitir un poco de esa pasión que yo tengo por los temas que explico. A mí me encantaría saber dónde narices están esos profesores buenos cuando hacen falta. Ya. Porque oigo a gente como tú y es como, ¿por qué narices no me tocó este profesor en su día? Y no hago más que hacerme esa pregunta. Yo creo que los profesores buenos vais por la aventura y nunca paséis por las clases. Puede ser. Bueno, hay de todo. Yo creo que también, claro, el colegio a veces te puede acabar quemando. Y yo llevo muy poco tiempo en YouTube, en realidad. Prácticamente no llevo 4 años. O sea, a lo mejor de aquí 10 años estoy quemadísimo, necesito un break porque ya no consigo transmitir esa misma pasión, ¿no? Pero bueno, de momento vamos tirando con la gasolina que tenemos, vamos tirando.
Muchas gracias por compartirnos esto, Enric. La verdad es que se agradece de verdad que tengáis esa pasión a la hora de transmitir esas materias, porque muchas veces algunos alumnos la damos a veces por perdida. Ya. Esa necesidad de un poco de amor más allá del ámbito académico. Y bueno, ya que nos has presentado un poco tu canal, nos has hablado un poco de ti y de cómo la energía que transmites al hacer los vídeos, ahora toca hablar de nuestra gran querida amiga la filosofía. Y quisiera preguntarte, ¿crees que la gente, parecido a lo que hemos hablado anteriormente, ya está cambiando un poco la noción de la misma? ¿O todavía crees que sigue siendo la materia chorra del colegio, que mucha gente la ve como aburrida y solo pues, la utilizan para subir notas en la EBAU? Yeah. Yo creo que aún hay mucho de eso, aunque creo que también hay una tendencia a empezar a valorar realmente la filosofía como lo que es, ¿no? Pero sí que aún arrastramos un poco como esta idea general, como pues eso, que la filosofía no aporta nada, no sirve para nada, realmente solo es pues comerte la olla y ya está, ¿no? El otro día me dejaron un comentario en el canal que me hizo mucha gracia porque reflejaba justamente como esta mentalidad, ¿no? Era como un chiste. Y decía algo así como que el ingeniero se pregunta cómo puede hacer un avión, ¿no? El físico se pregunta cómo puedes hacer para que el avión se mantenga en el aire. El químico, qué reacciones tiene que haber en el motor del avión para que despegue, no sé qué. Y el filósofo se pregunta, pues, si el avión existe y nosotros qué hacemos aquí, ¿no? Entonces es como un poco como esta mentalidad, como que todas las disciplinas tienen algo útil que aportar y la filosofía, en cambio, está, pues, para hacer preguntas chorras que no sirven para nada, ¿no? Entonces yo creo que esta es un poco la mentalidad general entre gente que, curiosamente, o no se ha encontrado con la filosofía o ha tenido una mala experiencia con algún docente, ¿no? Pero, por suerte, supongo que el trabajo de divulgación que hacemos los que nos dedicamos a esto, y luego una serie como Merlí, por ejemplo, pues digamos que han contribuido un poquito a cambiar esta tendencia, ¿no? O al menos lo estamos intentando. Pues ya que has mencionado las tendencias, vamos a hablar un poquito a mejor de algunas de las ramas de las mismas. ¿Crees que la ética se tiene como la parte más, entre comillas, importante de la filosofía? ¿O crees que a lo mejor es la que parece que se presta más atención? Yo, en parte, diría que sí, porque es verdad que la ética quizás es la rama de la filosofía por la que es más fácil entrar, porque es la que tiene una conexión más directa con la vida de cada uno, ¿no? Porque al final la pregunta central de la ética es cómo tenemos que vivir y sobre todo cómo hay que vivir para ser felices, ¿no? O sea, ¿qué es la felicidad? ¿Cómo podemos llegar a ser felices? Entonces, esto quieras que no son preguntas que todo el mundo se ha hecho, todo el mundo se ha hecho. Entonces, encontrarse con una disciplina que las intenta abordar de modo más o menos riguroso, pues siempre es un punto a favor, ¿no? En este sentido, sí, diría que la ética podría ser la parte más valorada de la filosofía, justamente por su aplicación práctica o por su dimensión práctica. Luego, claro, está el problema de que la ética, como disciplina filosófica, también te va a decir cosas que no te van a gustar, ¿no? Y a muchos no nos gusta que nos digan cómo tenemos que comportarnos, qué cosas tenemos que hacer, qué cosas de las que hacemos están mal y tendríamos que cambiar. Entonces, este tipo de cosas también a veces pueden generar como mucho rechazo, ¿no? Pues mirando la otra cara de la moneda, ahora tocaría preguntar la metafísica. A diferencia de la ética, ¿crees que se tiene como por así decirlo, la rama más rara o a lo mejor incluso más infravalorada o que la gente tenga tendencia hacia tu rechazo? Sí, diría que sí, que es la más infravalorada y sobre todo que hay mucho desconocimiento respecto de lo que la metafísica como disciplina filosófica se supone que tiene que ser, ¿no? Claro, a veces tú vas al apartado de esoterismo de una librería y puedes encontrar ahí libros que se titulan La metafísica o la metafísica de las emociones o la metafísica de no sé qué, ¿no?
Y claro, entiendo. como con ese tipo de referentes, obviamente, pues la gente, eso genera rechazo en según qué personas, ¿no? También yo entiendo que venimos de una tradición que ha sido muy antimetafísica desde Hume, y que arrastramos ese peso. El positivismo de primera mitad del siglo XX yo creo que aún no nos lo hemos quitado de encima a nivel popular, aunque a nivel académico se considere prácticamente de modo unánime que es una visión completamente incoherente, ¿no? Pero a nivel popular como que ha calado muy hondo y no nos la quitamos. Y entonces como que está esta idea de que las preguntas metafísicas no tienen sentido, no tienen significado, o si tienen significado no hay modo de investigarlas, no hay modo racional de investigarlas, ¿no? Por suerte, como te decía, esto es una tendencia que está cambiando en el mundo académico, o que incluso podríamos decir que ya está cambiando, o que ya ha cambiado en las últimas décadas, al menos en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón, sobre todo a partir del renacimiento, del realismo científico, es decir, de la idea de que la ciencia realmente conoce la realidad y no solo construye modelos útiles, ¿no?, sin conexión necesaria con lo real. O sea, a partir del renacimiento de este realismo, la metafísica ha vuelto a ganar protagonismo, ¿no? Porque al final, para justificar o para llegar a justificar racionalmente que la ciencia conoce lo real, tú tienes que hacer metafísica, tienes que entrar en cuestiones metafísicas, tienes que entrar a dirimir pues qué es la realidad, si la realidad existe, si podemos razonablemente decir que el pasado ha existido de verdad, etcétera, ¿no? Comprendo. Entonces, en este sentido, sí que la metafísica creo que está ganando protagonismo otra vez entre los filósofos, al menos, ¿no? Claro, a nivel popular, pues como siempre, como que hay como un desfase, pues seguramente vamos a tardar unos años más en que eso como que se permee, baje, digamos, hasta el nivel popular, ¿no? Interesante. Y bueno, correlacionando todos los puntos y además teniendo como referente a la metafísica, así de manera resumida podrías decir, si crees que aparte de la que hemos mencionado, hay algunas ramas de la filosofía que a lo mejor están como muy dejadas de lado o que a lo mejor están como parece como más repudiadas. Mm. Pues es que yo te hubiera dicho la metafísica tal cual, ¿eh? Porque el resto de ramas yo creo que tienen algunas más que otras, pero yo creo que en general tienen bastante peso y bastante renombre. Por ejemplo, yo no conozco una rama que se esté trabajando más que la filosofía política, por ejemplo, hoy en día. Hoy en día me parece que la filosofía política es una de las más punzantes, ¿no? O, por ejemplo, otra epistemología, también se trabaja muchísimo también en conexión con la ciencia, ¿no? Para preguntarnos exactamente qué es el conocimiento científico, cómo se consigue, cómo se justifica, etc. Quizás te diría la estética, pero también por desconocimiento, porque yo la estética ha sido siempre para mí una asignatura pendiente que nunca he terminado como de enganchar con ella, y por tanto nunca he terminado tampoco de profundizar. Comprendo. Y bueno, ya que nos estamos un poco acercando al final, creo que tocaba hablar de posiblemente la que va a ser la pregunta más salseante. Y es, ¿hay algún filósofo que te guste bastante y alguno que creas que a lo mejor, si es que es el caso, que a lo mejor pueda estar un pelín sobrevalorado? Creo que me la he Sí. jugado bastante. Mira, para mí, mi filósofo favorito y el que recomendaría a todo el mundo que se tomara muy en serio es Aristóteles. O sea, yo cada vez que profundizo en Aristóteles me doy cuenta de que en él está el germen de la respuesta a muchísimos problemas que arrastramos de la modernidad, que justamente se caracteriza por un rechazo del aristotelismo medieval. Entonces, en este sentido, para mí Aristóteles es el filósofo, ¿no? Como lo llamaban los medievales, y recomendaría a todo el mundo que realmente se tomara Aristóteles en serio, que realmente estudiara a fondo
muy a fondo las propuestas de Aristóteles y las obras de los aristotélicos contemporáneos, que es la manera más adecuada de aproximarte a Aristóteles, ¿no? Y luego el filósofo que a mi juicio está más sobrevalorado, en mi opinión, es Hume. Yo creo que Hume... Elizabeth Anscombe tiene una frase sobre Hume que a lo mejor es muy fuerte, pero bueno, para dar una idea, ella dice que Hume no es un filósofo, sino que es un sofista, ¿no? Dice, uno de los sofistas más brillantes que ha existido en la historia de la filosofía, ¿no? Y bueno, a lo mejor es un poquito fuerte, pero yo creo que hay algo de verdad en esto. A mí me parece que Hume, yo qué sé, la crítica a la causalidad de Hume es muy pobre, me parece muy pobre, muy poco sólida y realmente sorprende, a mi juicio al menos me sorprende que haya sido tomada en serio por tantos filósofos de renombre a lo largo de la historia y que aún hoy haya muchos que piensen pues, que Hume, el filósofo más grande que ha existido nunca y que ya, pues, no sé, dio la última palabra acerca de todo, ¿no? Vaya, pues la verdad que es bastante interesante. No sabía esa profundidad el tema de Hume. Y me agrada mucho que menciones a Aristóteles porque fue uno de los filósofos, bueno, de los primeros que me empecé a informar seriamente, y muchos de los conceptos que tiene, por ejemplo, el tema de Dios, un poco del concepto del alma, a mí es que me parece bastante interesante y más teniendo en cuenta de la época, siempre lo digo, a mí me gusta siempre decir esto, y más teniendo en cuenta de la época de la que estamos hablando, porque a mí es que es algo muy a valorar, porque a lo mejor habrá filósofos que podrán ser más o menos pobres, pero tienes que tener en cuenta, pero vamos a ver, que está en una época en la que si alguien se moría, la forma de comprobar si está vivo era dándole con un palo. O sea, Sí. que ya en esa época tuvieran ese genio y esa mente, la verdad es que para mí es digno de admirar. No digo que sea un condicionante para decir que sea mejor o peor filósofo, pero sí como un elemento para tener en cuenta. Bueno, Enric, pues ya después de esta grandiosa entrevista y ya de haber tocado un poquito todos los palos y haber pasado por la salsante pregunta del filósofo, yo creo que es la hora de que nos menciones a la estrella del canal, que es nada más y nada menos que Leónidas. Cuéntanos, Leónidas. ¿cómo conociste a este ídolo, a este grandote, a este máquina? Yo, la verdad es que no puedo contar muchas cosas porque son confidenciales Comprendo. y también hay gente que podría llegar a atentar contra la vida de Leónidas si supiera Entiendo. realmente. Entonces, es mejor dejarlo como en el misterio, pero bueno, voy a decir que soy consciente de que si no fuera por él, el canal no habría llegado tan lejos ni de broma, ¿no? O sea, es como la marca distintiva del canal y todo el mundo le quiere más que a mí, no sé cómo tomarme eso, pero sin él no hubiera llegado el canal tan lejos. Así que agradezco los derroteros del destino, que no voy a revelar, que nos unieron, ¿no? Comprendo. Pues a Leónidas un día tenemos que hacerle una especie de referéndum. Es un grande y la verdad vamos, como ya he dicho, un máquina. Bueno, pues Enric, muchísimas gracias por todo, de verdad. Ha sido un placer de que nos transmitas un poco algo de tu vida, de cómo empezaste con esto. Y la verdad es que se agradece que youtubers como vosotros y muchos más de los que estáis tengáis una iniciativa más educativa que no se limite solamente al entretenimiento. Y para finalizar, ¿algo que quieras decirle a nuestros mocholitos? Nada, que si les gusta la filosofía, pues que visiten mi canal. Y a la gente que esté aquí por mí, pues que se suscriban al vuestro y que esperen más contenido como este. Comprendo, pues estaría genial que les comentaras, aparte del canal de Filaditos, obviamente, dónde podemos encontrarte y dónde podemos seguir gran parte de tu actividad. Mira, pues para quien quiera seguirme más, o sea, fuera del canal, yo estoy en Facebook, en la página Adictos a la Filosofía, y estoy en Twitter, perdón, ahora voy a explicar el tema de Twitter. Estoy en Instagram como @filoadictos. Si me buscáis en Twitter me podéis encontrar, pero yo no estoy en Twitter. hace 2 meses o así, antes de que empezara todo este jaleo
de la cosa que no voy a nombrar porque si no os van a desmonetizar esta entrevista, pues antes de... me salí, me lo borré del móvil y ya hace 2 meses que no entro, no tengo planeado entrar otra vez, porque la verdad me ponía muy nervioso. Es una plataforma que me parece muy tóxica, me ponía muy nervioso y no me hacía bien, así que no, en Twitter, bueno, si os apetece, seguidme en Twitter, pero no me vais a encontrar. Me vais a encontrar más en Instagram, soy un poco más activo, y en Facebook, y ya está. Y en el canal, sobre todo en el canal. Pues nada, Enric, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer contar contigo y esperamos poder seguir y ver más tu actividad en futuros vídeos. Y que, por supuesto, le sigas metiendo caña con Leónidas, que tenéis mucha guerra que dar todavía. Sí, exacto. Así que, sin más, gracias, mochuelos. ¡Hasta luego! Chao.